Todos tienen una idea. Todos tienen un sueño que los desvela. Todos tienen un proyecto dando vuelta en la cabeza. Pero muy pocos son los que se atreven a emprender y hacer que las cosas pasen. Pon esa idea en acción. Concreta ese sueño dormido. Saca ese proyecto a la luz. Porque en nuestra universidad encontrarás las respuestas para mejorar la vida de las personas. El mundo necesita espíritus emprendedores. Despierta tu espíritu emprendedor. Ciencias, humanidades, artes. Admisión 2019. Universidad Mayor para espíritus emprendedores. Hola a todos, ¿cómo están? Ya vamos entonces a empezar nuestra clase número 22 de física. Como le había mencionado la clase anterior, hoy vamos a ver lo que era homotesia de figuras planas. Y seguimos trabajando con esta idea de semejanzas de figuras planas. Recuerden que empezamos como con congruencia, después semejanza, vimos teoremas, pero todo lo que hemos visto desde el teorema de Euclides, ¿se acuerdan? El teorema de Tales y ahora homotesias, todo tiene que ver con la semejanza de figuras planas. Hoy vamos a volver a ver rápidamente, como lo hemos hecho en todas las clases, la definición de semejanza, los elementos homólogos, vamos a ver específicamente qué es la homotesia, las propiedades de la homotesia y cuál es la homotesia directa y cuál es la homotesia inversa. Entonces, esta imagen ya la hemos visto como en 3 clases anteriores, ¿cierto? Y habíamos dicho que no era lo mismo que dos figuras fuesen, me voy a checar un poquito, ahí sí, que fuesen congruentes o que fuesen semejantes. Cuando son congruentes, como sale ahí en el GIF, son idénticas. Si se superpone una encima de la otra, son idénticas. Son iguales sus ángulos y sus lados. Por otra parte, las figuras, ¿cuándo son semejantes? Cuando sus ángulos son iguales, pero sus lados están en una cierta proporción. Y hablábamos de elementos homólogos, ¿se acuerdan? O de lados homólogos o correspondientes, que hace referencia a exactamente lo mismo. Y esto es importante, ¿ya?, que lo tengamos muy claro, porque la semejanza, yo no puedo relacionar cualquier lado con cualquier lado. Tengo que relacionar lados homólogos o correspondientes que significan lo mismo. ¿Ya? ¿Y cuáles eran estos? Los elementos homólogos en triángulos corresponden a los lados que están opuestos a los mismos ángulos. ¿Sí? Habíamos dicho que yo para crear la razón de proporción, primero que todo teníamos que ser súper ordenados. ¿Se acuerdan? Yo le dije, por ejemplo, acá tengo dos triángulos, este verde y el, no sé si es amarillo o naranjo, pero supongamos que es amarillo. Entonces yo arriba, por ejemplo, pongo toda la información del triángulo naranjo o amarillo y abajo pongo toda la información del triángulo verde, por ejemplo, y siempre hago la razón de lados correspondientes, ¿ya? Mucho ojo con este tema de los lados y por eso lo he dicho en todas las clases. Es muy importante a la hora de sacar la razón de semejanza. Y lo que nos compete hoy, que es el tema de la homotesia, que en realidad no es tan largo porque ya es algo que hemos venido viendo. Yo les dije, seguimos trabajando con semejanza de figuras planas. Pero ¿qué es la homotesia? Es una transformación geométrica plana, en la cual los puntos relacionados o transformados se denominan homotéticos. Ya eso es súper importante. Les pueden decir que la figura homotética o los puntos homotéticos, esta es a la cual se le hizo homotesia. Y cumple las siguientes condiciones. Los puntos homotéticos están alineados con un tercer fijo llamado centro de homotesia. ¿Ya? Entonces, cuando trabajamos con homotesia, hay algo súper importante. Tenemos que tener, primero que todo, conocer un centro de homotesia desde donde se va a realizar la homotesia y saber cuál es la figura inicial a la cual se le va a aplicar esta homotesia y vamos a obtener estos puntos homotéticos, ¿ya? Y la relación entre los segmentos definidos por este centro y los puntos transformados y original están en una constante denominada constante o razón de la homotesia, ¿ya? Seguimos trabajando con una razón porque seguimos trabajando con figuras semejantes, ¿ya? Entonces, antes de avanzar, quiero que veamos un poquito lo que está mencionando, lo que escribimos acá. Entonces, chicos, importante, supongamos que esta es la figura inicial. Este es el triángulo inicial, ¿ya? Por eso, por lo general, a los puntos homotéticos ya se les pone como B', C',
A', esa es la primera cosa. Por lo general se utiliza de esa forma, pero si no, tienen que tener mucho ojo en el enunciado que te dice cuál es esta como figura inicial a la cual se le realiza una cierta homotesia con una cierta razón. Hay un centro de homotesia, que en este caso es este punto O. Y si las figuras que se forman acá son semejantes, estos segmentos también lo son. Fíjense lo que dice acá, dice OA', o sea, todo este segmento largo está en una razón con este segmento de acá, ¿ya? Entonces eso es súper importante. No solo los lados del triángulo están en una cierta razón, ¿ya? Estos segmentos, estas líneas que se forman, porque supongamos que ustedes no tienen esas líneas, tienen solamente el triángulo A y les ponen acá el centro O. De hecho, esto lo pueden hacer ustedes en su cuaderno, un ejemplo. Supongamos que solo tienen este triángulo inicial y el punto O. ¿Cuál es el primer paso? Con una regla, hacer una línea que pase por O y por A y obviamente extenderla un poco más para generar este A' o punto homotético. Y así sucesivamente, con una regla, una línea que pase por O o por B, por O y por B, perdón, y otra línea que pase por O y por C. Se crea esa línea y después, dependiendo de la razón, ¿ya?, se va a trabajar entonces con los valores del segmento. Supongamos que estos dos me está diciendo que este de acá es 2 veces más grande que el de acá. ¿Qué significa ya que sea 2 veces más grande? Que si este segmento, supongamos, mide 2 centímetros, si yo quiero que el otro sea 2 veces más grande, quiere decir que todo esto tiene que medir 4 centímetros. Y ahí llego a la razón de que esta figura es dos veces más grande que la inicial, ¿ya? Pero estos segmentos que se forman acá para realizar esta figura homotética están en una misma línea, son colineales, ¿ya? Y nacen desde este centro de homotesia. Y también están en la razón, en una cierta razón, porque estamos generando figuras semejantes, pero estos trazos también están en esa razón de semejanza, ¿sí? Y las características o propiedades principales, no empecé hace poco. Lo que pasa es que homotesia igual es cortito, pero intenté poner más ejercicio. Las propiedades de la homotesia. Entonces nosotros ya dijimos que se forman dos figuras semejantes. Por ejemplo, acá en el caso anterior, que es el mismo que dibujé acá, el triángulo ABC es semejante con el triángulo A', B' y C'. Esa es la primera propiedad, que las figuras que se forman son semejantes, por ende seguimos trabajando con semejanza. Los ángulos van a ser iguales y los lados van a estar en una razón, ¿cierto?, en una cierta proporcionalidad. El centro de homotesia es invariante y las rectas que pasan por el centro de homotesia también lo son. ¿Ya? Y lo otro, propiedad importante, es que una homotesia puede ser directa e inversa. Y esto, chicos, es la parte más importante para la PSU. Hay ciertas características para cuando la homotesia es directa y ciertas características para cuando la homotesia es inversa. Ya vamos a ver cuáles de los dos casos. Pero ojo, por favor, tener muy en cuenta lo que acabo de mencionar para el compañero que se está recién conectando, que estos segmentos también están en una razón de proporción, que se llama constante de homotesia, ¿ya? Pero sigue siendo una causa de que estamos trabajando con figuras semejantes, ¿ya? Y ahora vamos a ver cuál es una homotesia directa y cuál es una homotesia inversa. Y esta es la parte, por favor, ojo acá, porque esta es la parte más importante en homotesia dentro de la PSU, ¿ya? Entonces nosotros hablamos de una constante, que están, ¿cierto?, estos segmentos que están acá, ¿cierto? Dijimos que estaban en una cierta constante, la cual habíamos denominado K. O bien las figuras que son semejantes también van a estar en una cierta constante de proporción, que también va a ser esa misma K. Entonces, chicos, cuando este valor de esa constante de proporción debido a la semejanza, es mayor a 0, ¿qué significa eso? Que es un número positivo, cualquier número positivo, ya la homotesia se denomina directa. Ya, entonces ustedes cada vez que el enunciado diga K es igual a 2, K es igual a 5, K es igual a 1/2, cualquier número, no es necesario que sea un número entero, pero cualquier número que sea positivo, ustedes están trabajando con una homotesia directa, solo por el hecho de ser positivos. Y en ella los puntos homotéticos están ambos
al mismo lado del centro de homotesia. ¿A qué se refiere con esto? Eso también es muy importante. Entonces, nosotros vamos a mirar el valor de la constante positiva homotesia directa. ¿Y cuál es la principal consecuencia de que esta razón sea positiva? Es que las dos figuras van a quedar las dos para el mismo lado. Quiero que se fijen en algo. Eso es lo que me está diciendo lo que subrayé. ¿Sí? Me está diciendo que si este es el centro, o el lado del centro homotesia, este punto, las dos figuras van a quedar para el mismo lado. Y siempre va a pasar lo mismo, las dos figuras para el mismo lado cuando trabajamos con una constante positiva. Y puede ser menor que 0, puede ser, pero ahí ya vamos a avanzar, paciencia. Pero siempre que esta constante es positiva, estas dos figuras quedan para el mismo lado. Ahora, ¿dónde queda esta figura homotética? Es lo que es importante ahora. Entonces, si la K toma valores entre 0 y 1, ¿qué quiere decir eso? Que no puede ser ni 0 ni 1, pero sí puede ser, por ejemplo, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, cualquier número ya que está entre 0 y 1, pero no es ni 0 ni 1. Ya eso es súper importante. Entonces, esta es la figura inicial. Ya a esta figura es la figura a la cual se le aplica una homotesia. Si la constante en la cual se está trabajando está entre 0 y 1, y fíjense, es positiva, porque eso estamos viendo, que la homotesia es directa. Si la homotesia es directa, es decir, ese valor es positivo, pero además está entre 0 y 1, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, ¿dónde va a quedar esta figura, que es la figura homotética, o la figura que viene como a esta figura semejante? Fíjense, va a quedar aquí entre medio, entre el centro y la figura inicial. Siempre, chicos, por ejemplo, si yo les digo la constante de proporcionalidad es igual a 0,5, que es lo mismo que un medio, en el fondo yo estoy diciendo que esta figura que está acá es la mitad de la que está acá, ¿cierto? Entonces, siempre que esa razón sea positiva y esté entre 0 y 1, la figura homotética, en este caso, que es la que está en rojo, siempre va a quedar entre el centro y la figura inicial. Siempre va a quedar entre esos dos. Ahora, obviamente, si esta es la mitad, yo les dije, estos segmentos también están en una razón, o sea que si de aquí a acá hay 2 centímetros, significa que de aquí a acá hay 1 centímetro. Porque así, como las figuras semejantes están en esa razón, estos segmentos que unen ya la figura homotética con este O o con este punto de acá, también están en la misma razón, ¿ya? Pero lo que a mí me importa es como dónde yo sitúo la figura homotética. Ahora, cuando el K es, ya voy a explicar cuando el K es justo 1. Cuando el K es mayor a 1, ¿a qué se refiere? Que no puede ser 1, pero puede ser 1,1, 1,2, 1,3, 2, 3, 4, 5, 6, 20, cualquier número mayor a 1, ¿ya? Pero no 1. Mayor a 1, esta es la figura inicial, ¿ya? También, fíjense, porque ya vimos que en este caso la constante es mayor a 1, o sea que es positiva. Entonces nosotros decimos al tiro, ya, homotesia directa. Ambas figuras están para el mismo lado, ambas figuras están para acá. Pero, ¿cuál es la diferencia con la primera? Que ahora, cuando el K es mayor a 1, o sea, 2, 3, 4, 5, cualquier número, la figura homotética o esta que está aquí en rosado va a ser mucho más grande. Supongamos que la constante es igual a 2. Yo podría decir entonces que esta es 2 veces la figura que está acá. O la constante es igual a 4. Significa que esta que está acá es 4 veces la figura inicial. Y así sucesivamente. ¿Ya? Pero siempre que la constante sea mayor que 1, positivo, homotesia directa. Y además es un aumento en el tamaño de la figura inicial. ¿Sí? Esas cosas hay que tener en cuenta. Y lo mismo que acabo de mencionar. Si supongamos que la constante, la K es igual a 2. Supongamos que la K es igual a
2. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, si de aquí a acá hay 1 centímetro, o no, vamos a dar otro número. Supongamos que de ahí a acá hay 6 centímetros, significa que si este es 2 veces la figura inicial, entonces de acá hasta acá tienen que haber 12 centímetros. ¿Por qué? Siempre, chicos. Ahora yo voy a dar la explicación de cuándo era justo 1, pero quiero que veamos por qué. Cuando vean el ejercicio se van a dar cuenta que ya no les preguntan tanto, no les van a preguntar, ya, si este lado mide tanto, ¿cuánto mide este otro? No. En homotesia, en la PSU más que nada se basa en la razón, pero que están en estos segmentos, ¿ya? Entonces, si acá es 6, el otro, si por ejemplo, si la acá es 2, este otro segmento OA' sería 12, porque también responde a la misma proporción, que viene siendo el doble, ¿ya? Entonces, ¿por qué a mí me importa que lo tengan claro? Porque fíjense que yo les dije, esto es una recta. ¿Qué significa eso? Que este punto, que en este caso, este que está acá es un punto medio, ¿o no? Nosotros vimos cómo calcular el punto medio. Vimos, chicos, cómo calcular la distancia entre dos puntos. ¿Ya? Eso se va a usar mucho para la parte de homotesia. Pero tener mucho ojo que estos segmentos también están en la misma razón de semejanza que las figuras. ¿Sí? Ya, y ahora, ¿qué significa? Quiero que se fijen, el primer caso era entre 0 y 1 y teníamos disminución de tamaño. Siempre vamos a obtener esta era la inicial, siempre vamos a obtener una figura más chiquitita que la inicial. Si es mayor, siempre vamos a tener una figura más grande que la inicial. Pero ¿qué pasa cuando el K es igual a 1? Si el K es igual a 1, la figura homotética coincide con la original y la transformación se denomina función identidad. Es como si el K fuera igual a 1, chicos, significa que, por ejemplo, si está la inicial, la figura homotética quedaría exactamente, estaría yo dibujando una figura congruente, idéntica, va a quedar una encima de la otra. Por eso no se pone en estos casos, ya no se pone ni en uno ni en la otra. Cuando el K es igual a 1, yo estoy haciendo entonces una figura congruente. Por ejemplo, si hasta acá, a esta figura de acá, el K hubiese sido igual a 1, la figura homotética hubiese quedado justo acá arribita, idéntica a la inicial. Ya, por eso se analiza entre 0 y 1, porque tenemos una disminución de tamaño, por ende vamos a tener constantes como 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, y cuando el K es mayor a 1, o sea, 2, 3, 4, y ahí tenemos un aumento de tamaño con respecto a la figura inicial. Ya, entonces, resumiendo un poquito, chicos, importante, homotesia directa. ¿Cómo yo saber que es directa? Primero que todo, la constante es un valor positivo, independiente del número. Si el número es positivo, homotesia directa. La principal consecuencia y la más importante es que ambas figuras quedan para el mismo lado del centro de homotesia. ¿Cuál es el centro de homotesia? Este punto que está acá, que es O y O. ¿Ya? Entonces, esas dos cosas son las más importantes, ¿ya? Que si es positivo, homotesia directa, y que ambas figuras van a quedar para el mismo lado del centro de homotesia. Y ahí después nosotros ya sabemos esta conclusión, cuándo va a ser más chiquitito, cuándo va a ser más grande, eso va a depender del valor de la K. ¿Cuál es la homotesia inversa? ¿Ya? La homotesia inversa se da cuando la constante es menor a 0, o sea, es un número negativo, ¿ya? ¿Qué significa entonces? Nosotros vamos a ver la constante, vamos a ver un número negativo, ya, homotesia inversa sí o sí. ¿Ya? ¿Y cuál es la principal consecuencia? Es que los puntos homotéticos están en lados diferentes con respecto al centro de homotesia. Quiero que se fijen. Homotesia directa, K positiva, ambas figuras para el mismo lado. Homotesia inversa, constante negativa, hay una figura a cada lado del centro, porque este es el centro de homotesia, fíjense. Este es centro de homotesia, hay una figura azul para allá y una roja para allá. Acá está el centro de homotesia, esta figura como naranja para allá, la figura morada para el otro lado. Centro de homotesia, una figura celeste para allá y la otra para el otro lado. Entonces yo siempre que vea un valor negativo, yo sé al tiro que la figura homotética va a estar hacia el otro lado ya del centro de homotesia. Esas cosas son súper importantes, porque de repente no va a ser tanto cálculo, sino también imaginármelo un poco dónde va a quedar esta figura.
Entonces, si la K es positiva, quedan ambos para el mismo lado con respecto al centro de homotesia, y si la K es negativa, queda uno para un lado y la otra para el otro lado con respecto al centro de homotesia. Y lo mismo que en el otro lado. ¿Qué pasa si toma valor entre menos 1 y 0? O sea, 0,1, 0,2, 0, pero no el menos 0,1. O sea, menos 0,1, menos 0,2, menos 0,3, menos 0,4. ¿Ya? Cualquier, por ejemplo, menos 0,5, que es lo mismo que yo diga menos un medio. Ustedes van a decir, la constante es negativa. Es el primer análisis que ustedes van a hacer. La constante es negativa. Significa que no van a quedar porque antes hubiesen quedado, sino ambos al mismo lado. Entonces está la inicial y sí o sí la figura tiene que quedar al otro lado. Y además es la mitad de este, o sea, va a ser más chiquitita. ¿Qué quiere decir eso? Que si de aquí a acá hay 4 centímetros, de aquí, del O al C' hay 2 centímetros, porque esa es la mitad. Todo con respecto a este va a ser la mitad de este. Yo le dije, supongamos que la constante es menos un medio. Pero siempre va a haber una disminución de tamaño. Siempre va a ser más chiquitito si toma valores como menos 0,1, menos 0,2, menos 0,3, menos 0,4, menos 0,5, menos 0,9. Pero no menos 1. Estamos analizando solamente entre 0 y menos 1. Muy similar al otro, solamente que queda al otro lado del centro de homotesia. Ahora sí. Acá ya vamos a considerar el menos 1. Ustedes van a decir, número negativo queda al otro lado, pero es justo menos 1. ¿Cómo se llama esto? Simetría central, que ahí un compañero lo había dicho. Son idénticos, chicos, idénticos, son congruentes. Esta es igual a la de allá. Son congruentes, solamente que una queda a un lado y la otra al otro lado. Es como si al centro hubiese un espejo. Como si ustedes mismas estuviesen mirando un espejo. Aquí estoy yo, mi imagen está allá, pero es idéntica a mí. ¿Sí? Siempre que yo tenga un menos 1, simetría central. Recuerden, como si fuese un espejo. ¿Qué significa eso? Que si acá hay 2 centímetros, para allá también hay 2 centímetros. Es un espejo, simetría central, idénticos. ¿Ya? Y cuando es, acá si no me equivoco hay un error en el signo, porque recuerden que los números menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 van a ser menores a menos 1, ¿cierto? No mayores, perdón. Menores a menos 1. Entonces, si toma valores, por ejemplo, menos 2, menos 3, menos 4, ¿sí? Menos 2, menos... Pues supongamos que la K es menos 2, ¿ya? Si la K es menos 2, chicos, significa que va a ser... ustedes van a decir, el primer análisis, negativo, por ende la figura queda al otro lado. Esta es la inicial. Ustedes van a ver que es negativo y van a decir, si acá está el centro, sí o sí queda al otro lado, solo por ser negativo. Y ahora analizo el número, es un 2. Es el doble, aumento de tamaño. Significa que si este vale 5 centímetros, este es OA vale 10 centímetros, porque es el doble. ¿Sí? Súper. Entonces, acá es muy similar. ¿Cuál es la diferencia? Es que al ser esta constante negativa, ambas figuras, fíjense, ahí quedaban para el mismo lado. Acá es muy similar, pero queda hacia el otro lado, ¿ya? Y acá sí se analiza el menos 1, como simetría central, espejo, recuerden eso, ¿sí? Es como un espejo, todo es idéntico, figuras congruentes. Y en los otros dos casos es muy similar a lo que vimos en la homotesia directa. Pero ¿qué es lo que cambia? ¿Dónde se sitúa esta figura homotética? ¿Para el mismo lado que la figura inicial o para el otro lado respecto al centro de homotesia? ¿Sí? Pero seguimos trabajando con figuras semejantes. En este único caso teníamos figuras congruentes, pero esta figura es semejante con esa. Están en una cierta proporción. Y esta figura también es semejante con esa, están en una cierta proporción. Lo que pasa es que en la PSU, la homotesia, no se pregunta tanto de la figura en sí, sino que se trabaja con estos segmentos, ¿sí? Por eso es importante tener claro qué pasa cuando la constante es positiva, qué pasa cuando la constante es negativa. Ya, chicos, entonces dicho eso, vamos a ir a los ejercicios. Yo puse harto de ejercicios porque la materia yo no la encuentro tan compleja y con ejercicios se simplifica mucho más. Así que atentos todos. Por favor, vayan mandando sus respuestas. No importa que se equivoquen. Este es el momento para equivocarse. Y ojo, vamos a ir a la pregunta de desafío. Después le voy a dar el dato.
Vamos a la pregunta de desafío entonces de la Universidad Mayor, ¿qué dice? Si el triángulo ABC de vértice A 0,2, B 2,1 y C 1,1 se le aplica una homotesia de centro 4,4 y razón de homotesia menos 2. ¿Cuál es la imagen de A? Me estáis pidiendo la imagen de A. No de todos los puntos, solo de A. Ya chicos, entonces, siempre que le den coordenadas yo les recomiendo que intenten hacer un plano cartesiano. Ya, yo voy a intentar hacerlo aquí lo más ordenado posible. Pero ustedes si tienen ahí cuadraditos o algo, mucho mejor para que vean que en realidad sí funciona esto, no es que yo lo esté inventando. Ya, entonces acá tenemos X y acá tenemos Y. Entonces, ya, y voy a poner aquí, por ejemplo, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya, y los puntos los voy a dibujar con otro color, con rojo. Entonces, el A es el 0,2. 0 en X y 2 en Y. Este es el 1, este es el 2, ¿cierto? Este es el 2, el número 2. Ese es el punto A. Este es el punto A. Lo voy a escribir acá. A. Después me dice el punto B, 2,1. 2 en X y 1 en Y. Me va a quedar como por aquí, ¿cierto? Este va a ser el punto B. Y después tenemos, y la razón de homotesia, y el punto C que es el 1,1 que va a quedar por aquí, ¿cierto? 1,1, este es el punto C. Entonces, este es el triángulo que se me va a formar. Ya, no quedó tan feo. Ahí, entonces, está el triángulo. Eso lo piqué primero. Y el centro de homotesia me dice que es 4,4. Este es 3, este es 4. Este es el 3, 4,4. El centro de homotesia, entonces, va a ir por aquí, ¿cierto? Este es el centro de homotesia. Le vamos a poner una O como en todos los ejemplos anteriores. Listo, entonces tenemos la figura inicial y el centro de homotesia. Ahora, ojo, hay gente que dice la letra E, menos 4,0, o sea que quedaría como por acá. Y de hecho eso ya se podría descartar al tiro. ¿Por qué se podría descartar al tiro, chicos? ¿Por qué se podría descartar al tiro la letra E? Porque dice que la razón de homotesia es menos 2. ¿Qué significa que la razón de homotesia sea negativa? Habíamos dicho que la razón de homotesia, ¿por qué no puede ser la E? Quiero que se fijen en algo. ¿Qué significa que la razón de homotesia sea negativa? Significa que si acá está la figura y acá está el centro, la figura no va a quedar para el mismo lado, va a quedar para el otro lado, o sea, va a quedar como en esta zona de acá. Cuando es negativa, queda al otro lado del centro de homotesia. Entonces acá hay que imaginar que pasa una recta que es la... Espera, me voy a borrar eso que dibujé ahí arriba para que vaya quedando ordenado. Por eso la E no puede ser, porque sí o sí el punto... Voy a tirar una línea, intentar que sea... Se supone que esto es una recta. Ya. Sí o sí, si acá está el punto A prima va a estar por acá. ¿Ya? Por este lado de acá. Sí o sí, porque como la razón es menos 2, es negativa, quiere decir que va a quedar hacia el otro lado. Entonces, fíjense, va a quedar en el primer cuadrante, por ende yo podría eliminar esta y podría eliminar esta al tiro. Y ahí voy a tener la duda entre 12,8 y 8,10. ¿Ya? ¿Es la B o la C? Claro, hay que descartar todos los que, como dice la compañera, todos los que tienen los X negativos. ¿Por qué, chicos? Por eso yo les dije, es muy importante. Si la K hubiese sido un número positivo y acá está el centro de homotesia, significa que ambas figuras hubiesen quedado para el mismo lado. Pero como el K es negativo, si este es el centro de homotesia y para acá está la figura, significa que la figura homotética va a quedar para el otro lado. O sea que va a quedar como por aquí. ¿Sí? Es por eso que podemos eliminar todos los que tienen X negativo. ¿Ya? Y ahora vamos a ver, porque sigo teniendo dos opciones. Entonces, chicos, miren, yo lo voy a hacer de una forma. Y como dice el compañero, es el doble que el primero. O sea, tener la razón 1 es a 2. Eso es muy importante. El punto A
¿sí? El punto A es el punto 0,2 y nosotros estamos buscando el punto A' que está en la razón, va a ser el doble que ese, ¿ya? Entonces, esta es nuestra incógnita. ¿Qué significa eso? Ah, ya, entonces yo podría medir la distancia de aquí a acá y eso mismo el doble. ¿Se acuerdan? Yo le dije, si esto mide 1 centímetro, la otra tiene que medir, por ejemplo, 7 centímetros. ¿Cómo lo saqué yo? Porque acá también es importante relacionar con lo que hemos visto anteriormente. Significa, si yo quiero hacer acá algo, para que lo entiendan. Yo tengo acá la A, tengo acá el O, ¿cierto? Y yo lo que estoy buscando es el A'. ¿Qué significa eso? Que si esto mide, por ejemplo, 2 centímetros, todo esto mide 4 centímetros. Es el doble, es como si yo copiara este segmento una vez más acá. Entonces yo podría decir que este viene siendo como el punto medio, ¿o no? El punto medio. Entonces, ¿cómo era el punto medio de algo? Voy a borrar aquí. Ya. Quiero borrar. ¿Por qué? Quiero que saquemos el punto medio. Para que recuerden cómo sacamos el punto medio, yo tenía que sumar las dos coordenadas, ¿se acuerdan? Y dividirlo en 2 y después las dos coordenadas en y dividirlo en 2. Yo lo voy a hacer de esta forma. Si alguien lo entiende de otra forma, no hay ningún problema, chicos, ¿ya? Pero esto es también para que vayamos recordando otras cosas. Entonces, supongamos que lo es el punto medio. ¿Qué significa que este sea el punto medio? Que yo voy a copiar este segmento acá. El punto medio, entonces, en este caso, siguiendo esa formulita, sería el 4,4 es igual. Yo conozco solo una coordenada, que es el 0 en X, pero no conozco la otra coordenada. Partido en 2. Supongamos que este es el X2. El I1 es 2, pero yo no conozco el I2 partido en 2. ¿Cierto? Tengo el punto medio, pero no tengo las coordenadas de los otros. Entonces, recuerden, todo esto que está, esto es X, esto es Y, todo esto que está acá es X y todo esto que está acá es Y. Yo tengo que igualar X con X e Y con Y. O sea que yo digo que 4 es igual a 0 más X2 partido en 2. ¿Qué significa eso? Que mi X2 es igual a 4 por 2, 8. Pero ojo, no vayan a decir al tiro la letra B, por favor esperen. Y después, en el otro caso voy a tener que también 4 es igual a ¿qué? Es igual a 2 más y 2 partido en 2. ¿Cuánto va a ser entonces el valor de I2? Yo aquí ya voy a hacer el cálculo rápido porque ustedes se suponen que ya saben despejar un valor súper bien. 4 por 2 es 8 y 8 menos 2 me va a dar 6, 8,6. Ah, ya, entonces yo voy a ir a mi gráfica. 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6. Pero quiero que entiendan algo, que este no es el resultado. ¿Por qué? Cuando yo hago esto, este va a ser mi A'. Ah, ya, entonces nuestra incógnita va a ser A''. Le voy a poner 2'. Cuando yo hago esto, estoy diciendo que este pedacito que está acá es igual a este pedacito que está acá, ¿o no? Entonces, en realidad, este A' viene siendo, en la razón, es A1, que viene siendo como un espejo. Pero yo necesito que sea 2 veces, o sea que ese segmento tengo que volver a copiarlo y encontrar mi A'', que es mi incógnita. Y ahí voy a tener el doble. ¿Sí? Porque de acá a acá tenemos un cierto valor, que es el mismo que este, porque yo necesito copiar 2 veces ese segmento. Entonces, voy a borrar todos los cálculos que hice. Porque ya conocimos el valor de A', 8,6, pero ahí copié solamente una vez. Uy, se me borró eso. Esperemos un poquito. Copié solamente una vez. Me imagino que iba por ahí.
el segmento. Yo necesito copiarlo 2 veces. Entonces vamos a ir de nuevo con el punto medio. Pero ahora, ¿cuál va a ser mi punto medio? Claro, y como dice el compañero, por descarte ya es la B, pero quiero que corroboren por qué es la B. Ahora el que vamos a considerar como punto medio va a ser este que está acá. ¿Sí? Este va a ser ahora mi punto medio, porque este mismo segmento, fíjense, este es igual a ese. Entonces, ¿cuál es el punto que está a la mitad? El A'. ¿Y cuál es el A'? Es el 8,6. ¿Es igual a qué? Ahora vamos a sacar el valor que yo quiero conocer. Ya, lo mismo que en antes, 8,6. ¿Cuál era el punto? Vamos a analizar con este punto y con este punto que no conozco. Este punto que es el O es 4,4, o sea, es 4 más x2 partido en 2 y 4 más y2, que el x2 y 2 en realidad son lo que yo quiero conocer de aquí, estas incógnitas, ¿sí? Y lo mismo que en antes, x con y. O sea que sería que 8 es igual a 4 más x2 partido en 2 y que 6, que es la parte en y, es igual a 4 más y2 partido en 2. Entonces acá llegamos a que mi x2, 4, o sea, 2 por 8 es 16, menos 4 es 12, y acá 6 por 2, 12, menos 4, vamos a llegar a que mi y2 es igual a 8. Entonces ahora tengo las coordenadas de este, que es 12 en x, y en y es 8. ¿Y por qué lo hicimos de esa forma, chicos? Quiero que se fijen en algo. En el fondo, lo que nosotros estábamos sacando, acá yo tengo mi centro de homotesia. Ya, acá yo tenía mi punto A. Este era mi centro O, y yo necesitaba este segmento copiarlo 2 veces. 1 y 2. Y ahí yo tenía el doble del primero. Y es por esa razón que la alternativa correcta era la letra B. Pero ojo, chicos, quiero que se fijen que el compañero igual utilizó el descarte y que también es válido. Sobre todo válido en el sentido de que aquí ustedes están en contra del tiempo. Entonces, lo que primero descartamos, y solo con mirar el signo de la razón de homotesia, descartamos A, D y E. Y después, ¿por qué no podía ser el C? Porque el C no respondía a que fuera 2 veces el segmento. Entonces, sacábamos el C y al tiro le iba a quedar la letra B, que yo ya obviamente comprobé que se llega a 12,8 en realidad. Pero ustedes también se puede usar la parte del descarte, ya que también en esta parte de la homotesia sirve de mucho, ¿ya? Primera pregunta, entonces, alternativa correcta, letra B. Y fíjense, usamos punto medio de una recta. De hecho, no usamos casi nada de semejanza, por eso es bueno recordar todo lo que vimos anteriormente. Con eso hemos terminado con la pregunta de desafío. Vamos a la segunda pregunta, que esta entró en la PSU Admisión 2018. Sea un triángulo ABC, al cual se le aplica una homotesia obteniéndose el triángulo A', B', C', donde A' es la imagen de A, B' es la imagen de B y C' es la imagen de C. Se puede determinar las coordenadas. Del centro de homotesia. ¿Qué se necesita conocer? Las coordenadas del centro de homotesia, o sea, ese punto O. Ya que nosotros hemos visto en todos los otros casos, pero le pueden poner C, P, cualquier punto. Nosotros lo hemos visto todo el rato como O. Eso es lo que nosotros queremos conocer. Si se sabe que, recuerden que este ejercicio, ¿qué se hace? Primero se analiza uno por sí solo, como si el 2 no existiera. Después se analiza 2 por sí solo, como si el 1 no existiera. Y si no se pueden cada uno por sí solo, se analizan ambas juntas, ¿ya? Entonces, ¿qué me está diciendo? Nosotros tenemos un triángulo. Me está diciendo que tenemos un triángulo. Y el 1 por sí solo primero, como si el 2 no existiera, me está diciendo que el punto A está acá. Me está diciendo que el punto A está acá y que la razón de homotesia es 3, que K es igual a 3. ¿Qué significa que el K sea igual a 3? Que la figura homotética va a quedar para el mismo lado que la figura inicial. Pero con estas dos informaciones, el punto
de coordenadas, las coordenadas del centro de homotesia podría estar aquí, 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 en cualquier lado. Y esta información de dónde está el punto A y el centro de homotesia no me sirve para sacar las coordenadas. No tengo ninguna información, así que una por sí sola no se puede. Por ende, cada una por sí sola tampoco. ¿Qué tenemos que analizar ahora? La 2 por sí sola. Como si la 1 no existiera. ¿Ya? Eso es muy importante, porque de repente uno tiende a quedarse con la información de la 1. No, ya, se vio la 1 y no existe. Ahora vamos a analizar la 2. Dice que la distancia entre A y A' es 0. ¿Qué significa? Que está uno encima del otro. Ahí está A, ahí está A'. Significa que la distancia sea 0, que coinciden justo. Pero puede ser ahí, puede ser acá, puede ser acá, puede ser acá, puede ser acá. Pueden ser en cualquier lado, pero ojo chicos, ¿qué significa en homotesia que un punto quede encima del homotético? Significa que ese punto es el centro de homotesia, ¿ya? Pero en el 2 por sí solo no me está dando ninguna coordenada ni de la ni de la prima. Entonces 2 por sí sola no se puede. Pero veamos qué pasa si analizo las dos juntas, ¿ya? Con la primera... Ahora, como no se puede ninguna por sí sola, se analizan ambas juntas. Entonces, la 1, ¿qué me dice? La 1 me dice que aquí está el A y que mi K es igual a 3. Y la 2 me dice que la distancia entre A y A' es 0, o sea que el A' está acá. También, el A' también va a ser entonces 0,0 si el A es 0,0. ¿Cierto? ¿Qué significa entonces eso? Que el centro de homotesia... que nosotros lo habíamos definido como este punto O, es 0,0. ¿Pude conocer entonces las coordenadas del centro de homotesia? Sí, pero ¿cómo lo pude conocer? Con ambas juntas, ¿ya? ¿Por qué me gustó este ejercicio? Porque por lo general cuando hemos hecho este tipo de ejercicios siempre sale 1 por sí solo y 2 por sí solo. Y nunca nos había salido un ejercicio con ambas juntas. Ya, pero ojo con estos ejercicios. Yo analizo 1 como si el 2 no existiera y después analizo el 2 como si el 1 no existiera. Y ahí yo voy descartando. Ahora, si ambas juntas no se pueden, obviamente es porque se requiere información adicional. Pero este es otro tips, que el punto homotético quede arriba del inicial, significa que ese es el centro de homotesia, que respecto a ese punto se va a hacer entonces la homotesia. ¿Sí? Entonces, para el ejercicio 2, que salió en la PSU Admisión 2018, la alternativa correcta es la letra C, ambas juntas. Vamos para el ejercicio 3. Y este ejercicio a mí específicamente me gusta demasiado porque acá, como yo les dije, ya se puede usar el descarte, solo con un poco de imaginación. Miren, dice que el cuadrado EBFG de la figura adjunta, o sea, este que está aquí, dice... Se le aplica una homotesia. Esta va a ser la figura inicial y a esta se le va a aplicar una homotesia. De modo que los vértices de la figura resultante no están en el exterior del rectángulo que está dibujado acá más grande. O sea que la figura homotética tiene que quedar de alguna forma dentro de ese rectángulo para que la pregunta sea verdadera. Si E pertenece al segmento AB, F pertenece al segmento BC y la figura resultante de la homotesia posee la mayor área bajo estas condiciones. ¿Cuál de las siguientes opciones puede representar el centro de homotesia y la razón? O sea, aquí me están dando el que nosotros siempre analizamos como el punto O y la constante K. En ese orden va. Entonces, lo que yo les dije, podemos ir por descarte. Por ejemplo, el primero me está diciendo que el centro de homotesia va a ser acá en G. Este va a ser el centro de homotesia. Y me dice que K es igual a 2. ¿Qué significa que este 2 sea un número positivo? Significa que si acá está el centro y acá está la figura homotética va a quedar para el mismo lado y va a ser el doble de grande. O sea que va a quedar para acá, pero siendo el doble de grande que el inicial. ¿Puede ser esa entonces la alternativa correcta? No, ya no puede ser la alternativa correcta. Y fíjense, solo analizando el signo de la constante, así que esa no puede ser.
porque tiene que quedar dentro del rectángulo. Ya voy a ir borrando. Ya. Ahora vamos a ver la B. Dice también G y 3. Ya, la misma idea, ¿o no? G, si es G, acá está, y este de aquí es positivo. Que sea positivo significa que va a quedar para el mismo lado, pero va a ser 3 veces más grande, o sea, va a ser mucho más grande que el que dibujé delante. Perdón, ahí tendría que haber quedado justo ahí. Así que esta tampoco puede ser. Y fíjense, no sacando ningún cálculo, solo analizando, el signo. Vamos ahora con la C. Dice D y menos 3. ¿Dónde está D? Aquí está D, chicos. Acá está D. ¿Qué significa que sea D y que sea menos 3, que este número sea negativo? Significa que no van a quedar para el mismo lado, que va a quedar para el otro lado. O sea que si acá está D, la figura va a quedar por acá y va a ser 3 veces más grande, pero por acá. Porque va a quedar acá está el centro motesia, para acá está la figura, o sea, va a quedar para el otro lado. Tampoco puede ser, ¿sí? Y después viene la D. Vamos a ver. Solo estamos usando por descarte. La D me dice que, los estoy haciendo con distintos colores. La D me dice que el punto B, o sea, aquí, y que es menos 6. ¿Qué significa que el punto sea negativo? Ya, significa que si para acá está el centro de homotesia, eso me está diciendo, si acá está la figura que sea negativo, significa que menos 6 va a quedar, si la figura está para allá, esta otra va a quedar para acá y va a ser 6 veces más grande. Obviamente la idea es que quede mucho más grande, ¿cierto? Y por descarte entonces tiene que ser la letra E, perdón. Que yo les puse la imagen para que lo puedan ver bonito, que es verdad lo que el análisis que estábamos haciendo. ¿Y por qué puede ser la E? Entonces ya por descarte obviamente, pero fíjense, dice B y este número es positivo. ¿Qué significa eso? Que este va a ser 3 veces, o sea, 1, se copia 3 veces ese segmento, 2, 3. Y para arriba este mismo, 1, 2, 3. Y lo más probable es que quede 1, 2, 3. Y ahí sí me va a quedar dentro del rectángulo y cumple con todas las condiciones que me da. Y es por eso que la alternativa correcta es la letra E. Y yo les puse las imágenes para que vieran que era verdad lo que les estaba diciendo. Miren, en la opción A, así hubiese quedado. Ya, cuando me decía que era G, eso como lo vimos con el azul, que era G y 2 positivo. Acá estaba G y 2 positivo, significa que este era, no se ve con ese color, significa que era 2 veces más grande que el inicial. Ahí teníamos la opción 1. Nosotros lo hicimos con imaginación, pero quiero que lo vean para que en realidad se queden con la idea. La opción B, lo mismo, G, pero ya era 3 veces más grande. Lo mismo, como era positivo, si acá estaba G y este era el inicial, quedan para el mismo lado, pero este iba a ser 3 veces más grande. Por eso la B no podía ser. La opción C. La opción C decía que el centro de homotesia era el punto D, que era el punto que estaba aquí. Esta era la figura inicial. Y me decía que era, el signo negativo me dice que queda para el otro lado. Pero este va a ser 3 veces más grande que esto. ¿Qué significa eso? Que si esto, por ejemplo, acá mide 10 centímetros, de acá a acá hasta el final mide 30 centímetros. ¿Sí? 3 veces más grande. La opción D. Acá ya tengo la D y la E para que vean que era la E la alternativa correcta. La D me decía que era el B, el centro de homotesia, aquí, ¿cierto? Y era negativo, o sea que si la figura inicial estaba para ese lado, la figura homotética quedaba para el otro lado y 6 veces más grande. ¿Sí? Ya. ¿Y por qué la era? Porque fíjense, la E era la correcta porque aquí está el punto B, pero acá estaba el punto E, esta era la figura inicial y la constante era positiva, por eso quedó para el mismo lado y fíjense, quedó justito dentro del rectángulo.
¿Ya? Entonces ahora yo les puse las figuras bonitas porque el otro lo hicimos solo con un poco de imaginación. Y era por eso que la alternativa correcta era la letra E. Por eso les digo que es muy importante tener esta idea de cuando la K es positiva y cuando la K es negativa, ¿ya? Con esto, con la homotesia, nos puede salvar de muchas cosas y no podemos ahorrar mucho tiempo y no tener que estar haciendo cálculos y haciendo la figura exacta, no, porque no me está pidiendo eso la PSU, ¿ya? Ya chicos, entonces la tercera pregunta que salió en el año 2000, PSU admisión 2017, la alternativa correcta era la letra E. Y vamos a la última pregunta. Ah, ya se pega la... Ya, pero no importa, prefiero que se pegue la imagen y que ustedes igual sigan escuchando. Ya. Yo les pregunto si se pega porque a mí, acá igual yo tengo un indicador que cuando está bien está en verde y que cuando se está pegando se pone en rojo y ha estado como en verde, amarillo, de todos los colores. Por eso les pregunto. Ya chicos, vamos al último ejercicio de homotesia. ¿Qué dice? Si en el gráfico de la figura el triángulo DEF es el homotético del triángulo ABC, o sea que este es el inicial y este es el que se le hizo la homotesia, ¿ya? Este es el homotético. Este le voy a poner una H de homotético. Dice, con centro de homotesia en el punto 4, menos 1. Entonces, por ejemplo, aquí este es 1, 2, 3, 4, porque ahí está el 5 y el 6. Entonces, y por acá supongamos que está el menos 1 y este es el 4, ¿cierto? O sea que me está diciendo que este punto que está aquí es el centro de homotesia, que yo siempre le pongo una O, pero puede ser cualquier letra. Eso me está dando la información que me está dando. ¿Cuál es la razón de homotesia? Acá, chicos, acá nosotros igual podemos eliminar hartas opciones. ¿Por qué? Quiero que se fijen en algo. No puede razón 1 es a 1. Para que sea 1 es a 1 teníamos que tener esta idea como del espejo, de simetría central. Y acá no tenemos simetría central. 1 es a 2. ¿Ya? ¿Por qué no puede ser tampoco 1 es a 2? ¿O por qué no puede ser esta otra? ¿Puede ser la razón 1 es a 2? Puede ser, ¿por qué? Porque la razón 1 es a 2 me están diciendo que la K es igual a 0,5. Y en este caso, estamos en ese caso en donde la K es positiva. ¿Por qué? Porque ambas figuras están para el mismo lado, primera cosa. Y como es más chiquitito, entonces la K sí o sí tiene que estar entre 1 y 0. Entre 1 y 0. La C no puede ser. Raíz de 13 partido en 1 es raíz de 13, así que tampoco puede ser, pero puede ser la A y la D. ¿Pero cuál es? Eso es lo que tenemos que ver. ¿Cuál de las dos es? Pero fíjense que ya pude descartar dos opciones. Y yo les dije que acá se usa mucho, por ejemplo, la distancia entre dos puntos, el punto medio, porque estamos trabajando con una recta y nosotros ya vimos todo de una recta. ¿Por qué una recta? Porque acá hay una línea. Ay, lo que pasa es que no me va a quedar tan derecha, pero lo voy a intentar ya. ¿Por qué trabajamos con una recta? Porque este punto, el E, es el homotético de B. Entonces significa que esto como que pasa justo... Ya, espérense. Ahí voy a correr mejor el punto O. Me sale más fácil correr el punto O que hacer otra vez el monito. Supongamos que acá está el centro de homotesia, que es el 4, menos 1. ¿Sí? Ahí queda un poco corrido, chicos, pero se entiende. Entonces, yo les dije que yo puedo hacer una razón entre esta distancia y esta otra distancia de acá hasta acá. Entonces yo tengo que sacar la distancia entre dos puntos. ¿Se acuerdan cómo se calculaba la distancia entre dos puntos? Era el x2 menos x1 al cuadrado, y todo esto en raíz. Ya habíamos visto esta formulita y habíamos visto que salía, de hecho, por Pitágoras, que y2 menos y1 al cuadrado. Entonces, yo a este punto acá le puse punto O. Vamos a sacar dos distancias. Primero vamos a sacar la distancia entre O y el punto E, y después vamos a sacar la distancia entre O y el punto B. ¿Sí? Esas dos distancias tenemos que sacar con la formulita de allá arriba. Entonces voy a borrar algunas cosas
para que vaya quedando más ordenado. Entonces estamos entre la A y la B. Vamos entonces a calcular primero este que está aquí, la distancia entre O y E. ¿Sí? La distancia entre O y E. Para conocer la distancia entre O y E, tengo que conocer el punto es 4,-1 y el punto es el punto 6,2. Entonces, a este yo le voy a poner x2 y 2, x1 y 1. Ya, entonces, ¿cómo me va a quedar la formulita? Me queda 6, porque dice x2 menos x1, o sea, 6 menos 4 al cuadrado más el i2 menos i1. Acá con qué hay que tener cuidado. El i2 es positivo, este menos es de la fórmula, pero tenemos que es menos, porque el menos es menos 1, porque el menos 1 es negativo, y todo eso al cuadrado. Y cierro la raíz. Entonces, ¿qué me va a quedar? 6 menos 4 es 2, y 2 al cuadrado me da 4, más. Acá este menos con este menos se convierten en un más, menos con menos más. 2 más 1, 3, y 3 al cuadrado me da 9. ¿Qué significa eso? Que esto me da 9 más 4, raíz de 13, que no es exacta. Ah, ya, entonces yo sé que esta distancia, quiero borrar algunas cosas porque está como un poco desordenado. Entonces, quiero borrar esos palitos de ahí. Ya, y quiero borrar este de ahí. Ahí sí. Entonces yo sé ahora que la distancia de aquí hasta este punto E es raíz de 13. Que lo acabamos de calcular. Lo voy a escribir aquí. La distancia entre el punto O al punto E es de raíz de 13. Y ahora vamos a sacar la distancia entre O y B. Ya voy a borrar acá. Ahora entre O y B. La distancia entonces entre O y B. Ahora, el punto B, ¿cuáles son sus coordenadas? 8 en X y 5 en Y. Eso se saca de aquí. Aquí está el 8 y ahí está el 5. Ah, ya, entonces ahora este va a ser mi X2 y este ahora va a ser mi Y2, porque el otro ya lo tenía como X1 y 1 para no borrarlo. Entonces, lo mismo. X2 menos X1 al cuadrado. X2 es 8, X1 es menos por el menos de la fórmula y X1 es un 4 positivo al cuadrado. Más I2, el I2 acá es el 5 y lo mismo que delante. Este menos es de la fórmula y tenemos que el I1 es menos 1. Por eso me queda menos 1 y todo eso al cuadrado. Entonces, 8 menos 4 es 4, ¿cierto? Este paréntesis de acá. Y 4 al cuadrado me da 16. Más, lo mismo de delante, este menos con este menos me va a dar más. 5 más 1 me da 6 y 6 al cuadrado me da 36. La suma de esto me da 52, ¿cierto? Y 52, chicos, es lo mismo. Acá tengo que trabajar con esta porque 52 es lo mismo que yo diga 4 por 13. Por ende, ¿cómo me queda la raíz? Me queda 2 raíz de 13. Ah, ya, entonces yo sé ahora que entre O, voy a hacerlo con morado, que desde la O hasta la letra B hay 2 raíz de 13. Entonces, hagamos ahora la razón de homotesia. Voy a borrar aquí. Estos solo son cálculos. Dos raíz de 13 y el otro 13. Entonces, yo puedo sacar la razón de homotesia, en la cual yo digo que OE es a OB y esta va a ser igual a mi razón
de homotecia. Entonces, OE nosotros dijimos que era raíz de 13 y OB es 2 raíz de 13. Se van a simplificar las raíces de 13 y me va a quedar 1/2. ¿Ya? Y es por eso que la alternativa correcta para esta pregunta era la letra A. Pero ojo, fíjense que ya nosotros sabíamos que sí o sí la razón tenía que ser un número entre 0 y 1. Por eso nosotros borramos al tiro estas dos. La homotecia siempre va a poder, en todos los ejercicios de la PSU, siempre hay cosas que se pueden descartar. Solo con yo mirar la figura. Ya, si están las dos figuras al mismo lado, entonces tiene que ser un número positivo. Si hay una acá y la otra al otro lado del centro de homotecia, un número negativo. Siempre tener ese análisis. Y después que si la figura es más chiquitita, entre 0 y 1, independiente si es positivo o negativo. ¿Ya? Y si no, tiene que ser mayor a 1. Y es por eso que en este caso podía ser la A o la D, porque 1 dividido en 2 me da 0,5 y 1 raíz de 2 también me da un número entre 0 y 1. Entonces por eso podían ser A o D. Pero la alternativa correcta es la letra A. ¿Qué significa eso? Que esta figura homotética es la mitad de la figura inicial. ¿Ya? Ya, chicos, y con eso finalizamos entonces con todo lo que era homotecia de figuras planas. ¿Se sigue trabajando con figuras semejantes? Sí, pero en cuanto a PSU se hace más un análisis de que ustedes sepan bien cómo configurar dos figuras que están en homotecia, ¿ya? ¿Qué significa que la K sea positiva, que la K sea negativa? Tener claro cuándo aumenta de tamaño, cuánto disminuye y ese tipo de cosas. Por favor, métanse a demre.cl y pongan en buscar en el PDF homotecia y van a ir directos. Siempre sale entre 1 a 2 ejercicios, yo me he fijado en los años anteriores, ¿ya? Pero para que vayan buscando y vayan practicando ustedes, que es bueno que ustedes suelten la mano, porque obviamente si lo explico yo, ustedes lo miran, lo más probable es que lo entiendan. Pero ojo con esos tips para la homotecia, es lo más importante, ¿ya? Ya, chicos, nos vemos entonces el próximo jueves, que estén todos súper bien. 5 minutos y empezamos al tiro con física. Nos vemos. Todos tienen una idea. Todos tienen un sueño que los desvela. Todos tienen un proyecto dando vuelta en la cabeza. Pero muy pocos son los que se atreven a emprender y hacer que las cosas pasen. Pon esa idea en acción. Concreta ese sueño dormido. Saca ese proyecto a la luz. El mundo necesita espíritus emprendedores. Despierta tu espíritu emprendedor. Admisión 2019. Universidad Mayor para espíritus emprendedores.